A Dios le gusta que nosotros confiemos en Él. Y a Dios le gusta que nosotros podamos venir a Él a pedirle de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. Así que dígale a la persona que está a su lado, dile, escúchame bien, a Dios no le molesta que tú le pidas por tu necesidad. Amén. Muy bien. ¿Sabes algo? En la Biblia encontramos momentos donde Dios, o en este caso Jesús, pudo tener encuentro con personas en los cuales pudieron transformar sus vidas. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, ¿usted sabe que la palabra Biblia como tal no aparece en la Biblia? ¿Sabía eso? Porque la palabra Biblia significa biblioteca. Es decir, es un compendio de 66 libros. Pero la palabra de Dios como tal, la que es el manual de instrucciones, tiene siempre que revelar dos aspectos. Diga conmigo, dos aspectos. Cuando nosotros la leemos y somos confrontados por ella, por la palabra de Dios, esa palabra debe de tener o debe revelar dos aspectos. Uno, ¿quién tú eres? Diga conmigo, lo primero, ¿quién soy yo? Y lo segundo, ¿quién es Dios? Siempre la palabra nos va a revelar, nos va a confrontar para saber quién soy yo, pero también quién es Dios. Ahora, si solo se revela que es Dios, ¿verdad? Pero no quién tú eres, entonces tú no sabrás qué necesitas que Dios haga contigo. Cuando te digo que necesitas entender quién eres tú, es tu necesidad. Es saber por qué situación estoy pasando, quién es Dios, que Dios va a venir a mi encuentro, pero para ayudarme en que en mi necesidad. Es por eso que es necesario entender cuál es mi necesidad. Por eso quiero que podamos ver una historia que quizá usted ha escuchado, ha leído, aquí lo hemos hablado, y es acerca de una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo del 4 al 19. El libro de Juan, capítulo 4, versículo del 4 al 19 nos dice lo siguiente. Y dice, esto es para Jesús: y le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién? A Jesús. Diga conmigo, a Jesús. Entonces dice la palabra, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, de tanto caminar, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria. ¿A qué vino? Vino al pozo. ¿Con qué propósito? Para sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos, los discípulos de Jesús, claro, la mujer en ese momento no tenía discípulos. Y dice entonces, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, un momento. Jesús le dice, dame de beber. Pero la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque la mujer le dice esto. Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ella no entendía y dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Acá, y dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve. Vean lo que le responde Jesús. Y le dice: ve, llama ¿a quién? A tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Vea, la mujer dio una simple respuesta: no tengo marido. Preste mucha atención a eso. Y dice: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. ¿Por qué? Porque dice: no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Una de las cosas que estamos viendo acá con esta mujer, lo primero es que Jesús dice, y comienza el versículo 4, porque dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién? A Jesús. ¿Será que Jesús sabía que había una necesidad en Samaria? Sí. Los samaritanos necesitaban escuchar y conocer, acercarse a Jesús. Le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario ir al pozo. Le era necesario hablar con esta mujer. Es decir, había una necesidad, y esto no tomó por sorpresa a Jesús que esta mujer viniera. ¿Por qué? Porque la palabra se tenía que difundir en Samaria. La pregunta era: ¿cómo? ¿Cómo iba a llegar la palabra de bendición? Que las personas pudieran reconocerla, pudieran aceptarla, pudieran arrepentirse y pudieran ser salvos, perdonados. Jesús llega simplemente a un pozo, y en ese momento los pozos, que en este caso estaban en Samaria, muchas veces estaban a las afueras de la ciudad. Es decir, imagínense que estamos en Puerto Ordaz y que el límite de la ciudad es hasta aquí, hasta la Redoma La Piña. Y de ahí para allá, los pozos de agua no estaban dentro, sino que estaban fuera. ¿Para qué? Con propósito. Primero, una de las señales del pozo era que las personas que habitaban dentro de esa ciudad pudieran ir a sacar agua. En este caso, habían ciertas horas donde las mujeres solteras iban a buscar agua. Ellas eran las encargadas de buscar agua. Muchas veces conocían ahí también a jóvenes o a hombres que eran solteros, pero también estaban afuera de la ciudad precisamente para que los extranjeros o las personas que viajaban, que se iban a mover, pudieran tener acceso al agua. Por eso Jesús se acerca al pozo. No era de Samaria, pero le era necesario pasar por Samaria. Llega Jesús, se acerca al pozo, y en el momento llega la mujer. ¿Por qué la mujer va? Precisamente porque ella sabía su necesidad. Ella sabía su realidad. Y Jesús, conociendo la necesidad de esta mujer, la lleva a un punto donde ella reconoce la necesidad que tiene de Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo ese profeta que vino a dar, lo primero que hace para con ella es pedirle algo? Porque ¿qué fue lo primero que le dijo Jesús? Mujer, disculpa, no te conozco, pero dame. Escuche. Dame. Qué realidad tan grande para nosotros que cuando nos acercamos a Dios, lo único que hacemos cuando nos acercamos es dame. Es pedir. Pero ¿qué pasa cuando Dios lo que está anhelando también, lo primero que quiere es que nosotros le demos a Él? ¿Cómo así, pastor? ¿Qué le voy a dar yo a Dios? ¿De tu tiempo? Que es valioso. Que le permitas que Él pueda trabajar en tu vida, que te pueda confrontar como a esta mujer. Y lo primero que Jesús le dijo: dame de beber. La mujer, como no entendía, no sabía quién era,
Lo primero que hace es buscar la lógica. Le dice: disculpa, tú eres judío, yo soy samaritana, no nos llevamos entre sí. Y en aquel tiempo las vestiduras, las vestimentas de las personas se podían distinguir de qué parte podía venir. Y una de las cosas también, ¿por qué no se llevaban? Había un conflicto entre los judíos, ¿verdad? Esto en el caso de israelitas contra los samaritanos, porque en el tiempo del éxodo, en el tiempo donde ellos fueron esparcidos y cuando llegaron a Egipto, ellos comenzaron a decir: en aquel tiempo era importante mantener la raza, es decir, era importante para ellos poder mantener su legado en cuanto a la familia, en cuanto a su tribu, ¿ok? Y en este caso, muchos de ellos lo que hicieron, de estos israelitas, de estos judíos, fue que ellos se enamoraron de mujeres que no eran judías. Y comenzaron ¿a qué? Comenzaron a enamorarse, comenzaron a juntarse, comenzaron a casarse con mujeres extranjeras. No tenía nada de malo, solo lo único es que eran personas que no compartían su fe, que eran personas idólatras con otras culturas. Entonces los judíos, que ellos se mantuvieron firmes, dijeron: no nos vamos ahora a unir a ellos, va a haber una división entre nosotros y ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos mantenido puros, sanos, hemos mantenido nuestro legado, nuestra descendencia, pero ustedes se unieron con otras descendencias, con otros pueblos, con otras culturas. Y ellos comenzaron a adoptar. Y en este caso, por eso fue que había una división. Los samaritanos, la gran mayoría de ellos eran judíos. Lo único fue que se unieron a otras personas que no eran judías. Y ahí entonces hubo un conflicto. Por eso es que esta mujer le dice: ¿cómo es que samaritano, yo siendo samaritana y tú judío, tú me pides agua a mí si tú sabes que no nos tratamos? Pero le era necesario a Jesús. Lo que no sabía esa mujer es que ese día su vida iba a cambiar para siempre. Esa mujer no era perfecta. Esa mujer estaba luchando dentro de sí. Esa mujer sabía su condición, pero Jesús sabía su necesidad. Esa mujer no le dijo: ay, sí, aquí estoy pasando roncha, Señor, ayúdame. Pero Jesús sabía que esa mujer no tenía paz. Jesús sabía que esa mujer necesitaba arreglar su vida. Y le era necesario pasar por Samaria. No le agarró por sorpresa. Quiero decirte algo. Cuando Jesús llegó a tu vida, no llegó por casualidad. El día en que tú le conociste no fue una casualidad, porque fue el momento donde Jesús hizo la invitación y tú pudiste venir a Él. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estabas cuando le conociste, cuando le aceptaste? ¿Eras perfecto? ¿Eras perfecta? No. Quizás hoy en día tampoco lo eres. Pero lo que sí es importante es que tampoco estás aquí el día de hoy o esta noche, no estás aquí por casualidad, porque Dios tiene una palabra para ti. Y lo que vemos fue que Jesús le fue necesario ir para poder entablar una conversación. Vea que en ese momento los discípulos no estaban. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos, cuando se hubiese acercado a la mujer Jesús, ¿verdad? Los discípulos, conociendo a los discípulos como eran, le hubiesen dicho: Jesús, recuerda, es samaritana, no puedes hablar con ella. Porque cuando nosotros leemos a los discípulos, a las estrellas de discípulos que Jesús llamó, pero que gracias a Dios los transformó, muchas veces los mismos discípulos le decían a Jesús: pero despide a la gente, no estás viendo, ya se está haciendo tarde, ya despídelo. Y Jesús, yo me imagino que Jesús los veía como que: pero bien bonito ustedes, pues, si estamos aquí por ellos. Jesús, pero hambre, papá. ¿Hasta cuándo? Estás hablando mucho, todo el día hablando. Yo me imagino a Jesús muchas veces como que: estos son. Dice la palabra, lo acabamos de leer. ¿Dónde estaban los discípulos? Comprando, ¿qué
comer, comprando comida. Ahí estaban, quizás en ese momento estaban en la panadería. Mira, dame 12 canillas, medio kilo de jamón, medio kilo de queso amarillo. Era la hora para... ¿Por qué estaban haciendo? Estaban comprando comida para comer. Y dice que Jesús en ese momento estaba solo. Llega la mujer y fue el momento preciso. Palabras precisas. A veces creemos que para poder darle una palabra a una persona tenemos que ser súper teológicos. Jesús en ningún momento usó recuerda, mujer, recuerda, escucha esto, mujer de Dios. Le dijo, dame de beber. Con una simple conversación pudo abrir el espacio para que ella pudiera comprender su realidad. Amada iglesia, no hagamos del evangelio algo difícil, porque no lo es. El evangelio no es difícil. A veces el mismo hombre es quien lo hace difícil. Por los paradigmas, por las normas, por las reglas, porque queremos y ponemos a las personas de acuerdo a nuestro estándar. No, una persona cristiana tiene que ser con esta lista de normas, si no está en pecado. Y me agrada cuando veo a Jesús hablando, porque Jesús siempre habló de una forma sencilla, pero tan sencillo que confrontaba a cualquiera. Y el que tiene un encuentro con Jesús nunca se decepciona de Jesús. Se puede decepcionar de la religión, que es otra cosa, pero quien tiene un encuentro con Jesús y permite que Jesús esté transformando su vida, quien lo ha escuchado, quien ha visto cómo Dios ha obrado en algún área de tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en algún problema, en alguna necesidad, en alguna deuda, en algo que usted ha visto la mano de Dios, usted nunca se va a decepcionar de Dios. Sí de la religión, pero nunca de Dios. Y lo que estamos viendo acá fue que Jesús en ese momento le dice, dame. La mujer no entendió. Le dijo, pero ¿cómo? Si tú no tienes un balde, no tienes nada, ¿con qué vas a sacar el agua? Tú no estás viendo que este pozo lo hizo nuestro padre Jacob, ¿verdad? Y lo hizo para que todos nosotros pudiéramos sacar agua de ahí. Pero Jesús le dijo, ay, si tú pudieras entender que lo que yo, ¿quién soy yo prácticamente? Y lo que puedo darte, serías tú más bien que me estarías pidiendo a mí, dame. Pero ella no entendía hasta que fue confrontada. Y en ese momento ella le dice, pero entonces dame agua. Y ahí es cuando Jesús, que sabía la necesidad de ella, le dice, ok, anda, llama a tu marido. Bueno, maestro, la verdad es que yo no tengo marido. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús en ese momento la confrontó, pero de una forma tan diplomática, ¿sí o no? Como un caballero. Nunca le dijo, sí, porque yo sé cómo tú estás ahorita. La chuleta. Carne pura. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Le dijo, bien has dicho, es verdad, te felicito. ¿Y sabes algo? Jesús le dio la oportunidad a ella de decir la verdad. Cuando realmente queremos ser libres, cuando realmente queremos ser perdonados por Dios, no nos podemos presentar delante de Él con caretas o máscaras. Tenemos que presentarnos de una forma sincera. Jesús le dijo, llama a tu marido. Yo menos que Jesús estaba por dentro, di la verdad, di la verdad, di la verdad, di la verdad. La mujer le dijo, maestro, no tengo. Bien has dicho, porque 5 has tenido. Has pasado por 5. Has intentado 5 veces, ninguno. Y el que tienes ahorita, tampoco lo es. Yo menos que Jesús le dijo, el que tienes ahorita es prestado. No es tuyo, devuélvelo. ¿Por qué ella no le dijo a Jesús? No le dijo, no, maestro, lo que pasa es que
Es que sí, pero no. ¿Cómo así? Bueno, es que sí estoy con él, pero no estoy con él. No comenzó a darle explicaciones a Jesús, simplemente le dijo, no tengo. ¿Sabe por qué? Porque ella entendía, ella sabía muy bien su condición, ella sabía su realidad, ella sabía en qué estaba fallando. Pero Jesús en ningún momento la juzgó para humillarla, no la exhibió públicamente, la confrontó en lo personal y le dijo, bien has dicho. Y en ese momento, en ese encuentro, bastó para esa mujer, para que ella pudiera entender su realidad. Y cuando entró en Samaria dijo, hay un profeta, me ha dicho mi realidad. Y todo el mundo, ¿cuál realidad? Todos ustedes saben. Pero él no lo sabía y me lo ha dicho. Y cuando ella llegó y dijo, hay un profeta porque me ha dicho mi verdad, mi realidad. Y sabes algo, fue la persona que Dios usó, o que Jesús, ese encuentro con Jesús bastó para que fuera ella la que llevara, la que permitiera que Jesús, que el pueblo de Samaria pudiera venir a Jesús. No una mujer perfecta. Dios te quiere usar a ti. A pesar de tu realidad del día de hoy, venimos a un encuentro con Él para hoy entender cuál es mi necesidad, cuál es tu necesidad. No podamos fingir, así como lo hacemos delante de los hombres. No finjas delante de Dios, porque Él te conoce como nadie. Él sabe realmente cuál es tu necesidad. Lo único que tienes que decir, Señor, tú sabes cómo estoy, sabes por lo que estoy pasando. Yo necesito de ti. Te digo, necesito de ti. Ayúdame. Yo quiero cambiar. Yo quiero que tú hagas algo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. ¿Qué hizo esa mujer a partir de ese día? Ordenó su vida. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Que cuando Él viene a nuestro encuentro, nosotros podamos ordenar nuestra vida. Eso es lo que Él anhela y lo que Él desea. Vea lo que dice el libro de Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 18. Mateo 14 del 13 al 18. Dice lo siguiente: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó le siguió a pie desde las ciudades. Le siguió a pie. Y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traédmelo acá. Aquí una de las cosas que se está reflejando y vemos de Jesús es que hubo una necesidad. Los discípulos llegaron en ese momento. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús no estaba jugando picha. Jesús estaba enseñando. Jesús estaba sanando. Y llegaron los discípulos y le dijeron, maestro, ¿tú estás viendo la gran multitud que hay? Sí. ¿Estás viendo la hora? Sí. Dile que se vayan. Ya está bueno, ya sanaste a los de hoy ya los sanaste. Dile que vengan mañana. Mañana es otro día. ¿Sí o no? Como a veces podemos decir, mañana es otro día. Dígale a la persona que está a su lado, mañana es otro día. Y aquí lo que vemos es que los discípulos comienzan a decirle a Jesús, despídelos. Pero Jesús vio que había una necesidad. ¿Y sabes cuál era la necesidad? Había necesidad espiritual. Esa gente necesitaba palabra. Esa gente necesitaba ser sanada. Pero también ya había pasado las horas. Había una necesidad física. Había hambre. Jesús vio la necesidad que había y dijo, denle de comer.
Denle ustedes de comer, no es necesario que ellos se vayan, denle ustedes de comer. Y los discípulos en ese momento vieron lo que tenían a la mano y dijeron: no tenemos nada, no podemos suplir la necesidad. Jesús les dijo: ustedes no pueden ahorita, pero yo sí puedo. ¿Qué tienen en la mano? Bueno, aquí solamente son 5 panes y 2 peces. Y eso fue lo que Jesús usó para saciar una necesidad. Había una necesidad en ese momento y Jesús se bastó. ¿Para qué? Para hacer un milagro. Lo que quiero decirte es que Jesús va a hacer milagro donde hay una necesidad. Jesús va a hacer un milagro en tu necesidad. Hay áreas en tu vida en las cuales tú puedes estar muy bien el día de hoy, donde tú dices: aquí estoy estable. Pero Dios, tú como tú me conoces, tú sabes que aquí tengo esta necesidad. En mi familia, en mi matrimonio, no tengo paz. En mi salud, no sé, tú sabes muy bien. Tú te conoces. Tú sabes con qué has estado luchando en este tiempo, amada iglesia. Y Jesús reconoce y sabe muy bien tu necesidad. Lo que refleja esto es nuestra necesidad. Y la multitud que tenía tenía hambre. Digo conmigo, hambre. La multitud tenía hambre. Y donde hay una necesidad es la oportunidad preciosa para que Dios pueda obrar. Escúcheme bien, ¿cuántos de los que están aquí en esta noche tienen una necesidad? Levante su mano. Los que realmente reconocen que tienen una necesidad. Si usted tiene una necesidad, hoy es el día oportuno para que Dios pueda obrar en tu vida. Hoy es el día oportuno. ¿Sabes algo? No le huyas a esas necesidades. Los discípulos querían que la gente se fuera. Ellos no querían asumir esa responsabilidad de ver cómo alimentaban a una multitud. Ellos querían huir de esa necesidad. Ellos veían que estaba pasando el tiempo y sabían que iba a llegar la hora de darles de comer. Pero ellos querían huir de esa necesidad. Pero Jesús le dijo: no. Yo vine para saciar la necesidad. Escúchame, amada iglesia, Dios quiere obrar en ti, pero en tu necesidad. Si tú no conoces tu necesidad, entonces, ¿cómo son tus oraciones? ¿Qué le estás pidiendo hoy a Dios? Dios quiere obrar. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted llega a una meta, algún logro, y usted se siente realizado, y usted va por otra meta y dice: ay, Dios mío, ahora me metí en esto, ¿sí o no? Padre, necesito de ti, ayúdame. Y son necesarios. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar por momentos donde entendamos que dependemos es de Dios. Si solamente me enfoco en lo que yo puedo alcanzar con mis propios recursos, con lo que yo tengo, entonces te vas a sentir autosuficiente. Y vas a sentir que no dependes de Dios, que no necesitas de Dios. Pero Dios permite darte sueño, darte metas que puedas depender de Él. ¿Por qué? Y amada iglesia, sueñen grande. Vamos, ponte metas grandes para este año, para este tiempo. Había una necesidad y Jesús no huyó de esa necesidad. Jesús se quedó y Jesús se complacía cada vez que veía una necesidad. ¿Por qué? Porque era el mejor momento para obrar. Lo que quiere decir es que si tú estás pasando por una necesidad, el día de hoy es el mejor momento donde Dios quiere obrar en tu vida. Sea salud, sea de tu familia, sea en tu matrimonio, sea con tus hijos, sea en tu finanza. Hoy nos vamos a presentar delante de Él, reconociendo cuál es nuestra necesidad. Todos los que estamos aquí tenemos necesidades diferentes, pero de que tienes una necesidad, la tienes. ¿Sabes algo? Y Jesús no se molesta porque tú le pidas ayuda, porque Él reconoce y sabe muy bien que somos imperfectos. Más bien se agrada cuando lo buscamos. ¿Por qué? Porque ahí reconocemos que dependemos de Él.
Amén. Dígale a la persona que está a su lado: a Dios le agrada cuando tú buscas de Él en tu necesidad. ¿Cómo se fueron esta multitud? Que dice la Biblia que eran 5,000, contando los hombres sin meter a las mujeres y los niños, que eran más. ¿Cómo se fue esta gente cuando veía que cuando ellos comían y ellos metían las manos en la cesta del pan y del pez, no se acababa, sino que se multiplicaba? ¿Cómo se iba esa multitud? ¿Cómo regresaba a su casa esa multitud? ¡Wow! Si yo pude ver que Jesús lo hizo simplemente, quizás con algo, con el alimento, ¿qué no puede hacer Dios en mi vida? A veces hay detalles que Dios obra a tu favor, que Dios te responde, pequeños detalles, para que tú puedas entender que aún en los pequeños detalles Dios está al tanto. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir, Dios va a responder a tu oración. Y a veces comienza con lo pequeño para ir a lo grande, pero muchas veces nosotros queremos ya lo grande de una vez. Cuando nosotros leemos esto, cómo se pudieron alimentar a estos 5,000. 5,000. Y a veces usted está luchando por alimentar a 2, 3 personas que tiene en su casa. Y usted abre la nevera y ve la despensa. ¡Ay, Dios mío! Cuando usted abre la despensa, hasta las chiripas están ahí. Papá, hay hambre. Ni una migajita hay por ahí. Cuando abre la despensa, usted ve a las cucarachas. Señor, provéele esta casa, Padre. Yo me imagino que cuando pasaban la cesta y la gente metía la mano, yo siempre me he preguntado: Señor, pero ¿por qué en ese momento tú, Padre, en el nombre de Jesús, multiplica? Y de repente el poco de pan, el poco de peces, que la gente pudiera ver. ¡Wow! Hay una montaña. Sí hay para todos, sí hay para todos. Tráeme una cesta, por favor. José Ángel, rapidito, o alguien, rapidito. El más joven de los dos. Aquí hay uno. Escuche esto. Si hubiese llegado este niño, bueno, niño de edad, y Jesús ora por lo que estaba allá adentro, y de repente comenzaba a brotar y a salir, y de repente se hacía una montaña, la gente que estaba sentada hubiese dicho: no, listo, mira, sí alcanza. Allá está mi pez, allá está un pancito de eso, es mío. Pero lo que hicieron fue que cuando ellos comenzaron a pasar, ellos pasaban era la cesta y la gente tenía que meter la mano. Bueno, quizás no tenía esto, ¿verdad? En ese momento. Pero ellos metían la mano. Pero en ese momento ellos tenían que saber y estar seguros de que ellos iban a sacar algo de ahí. Porque si en ese momento se multiplica delante de la gente, delante de sus ojos, los peces y los panes, es lo que muchas veces queremos ver. Porque queremos tener seguridad con lo que yo veo. Pero Jesús lo que le estaba enseñando era que tenían que tener seguridad, que iban a comer aunque sus ojos físicos no vieran la multiplicación. Estaban seguros que ellos iban a comer, que iban a meter la mano y que algo de ahí iban a sacar. Quizás yo me imagino que estaba al lado, ¿verdad? El esposo le dice: méteme la mano, no vayas a sacar solamente la cabeza. Vamos, méteme la mano. Pero ellos sabían que cada vez que ellos metían la mano y veían el pez, wow. Imagínense quizás a las 2 primeras personas que estaban ahí. Imagínate el que era 5,000. Si nosotros decimos: ay, mira, no, maestro, 5 panes y 2 peces. Bueno, comienza por allá.
El que estaba de segunda decía, de que ¿cómo? ¿Sí o no? Pero el que estaba por donde está Jefferson, viendo la cesta, decía, oh, yo soy el 5050, imagínate, de aquí que llegue, si ya no hay. Seguro me va a tocar una sardinita chiquita. Pero lo importante de esto era que cada vez que estas personas sacaban, se multiplicaba ahí. Ellos no veían cómo, pero de que ahí pasaba el milagro, de que ahí estaba ocurriendo un milagro, ocurría. No sabían cómo. Pastor, yo necesito tanto dinero, pero lo quiero físico, lo quiero ver para yo estar tranquilo. Y a veces, pero tranquilo. Mire, han ocurrido milagros financieros, sí. Personas que comienzan a orar y de repente, es que no tengo, revisa tu cuenta, tú no sabes de repente, Dios mío, ¿y cómo pasó? No se sabe. Pero de que ahí pasó. Jesús necesitaba que ellos quizás no pudieran ver con sus ojos físicos, pero que ellos tuvieran la fe de que ellos iban a ser alimentados. Y así es en la vida. Muchas veces queremos tener la seguridad por lo que estamos viendo, cuando hay momentos donde Dios solamente está diciendo, tranquilo, confía en mí, yo no te voy a abandonar, yo sé cuál es tu necesidad, tan solo confía que yo lo voy a hacer. Mete la mano en la cesta, porque te aseguro que ahí vas a sacar un pez y te aseguro que vas a sacar un pan. No me preguntes cómo, hay grandes misterios, ¿verdad? Pero de que ocurría el milagro, ocurría. Y así es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Hay milagros que lo vas a ver físicamente, pero hay milagros que van a ocurrir donde tus ojos físicos no lo van a ver, no lo van a entender. Tienes una deuda y de repente a quien tú le debes te va a llamar y te va a decir, gracias por hacerme la transferencia. Pero ¿cómo así? No sé, ya me llegó el pago, muchas gracias, Dios te bendiga, ¿verdad? Si uno es cristiano te dice, gracias, estamos saldados, ya no debes nada. Y usted va a decir, ¿cómo? Porque basta solamente caminar en fe. Quizás había muchos ahí que metían la mano con incredulidad, pero cuando veían el peso, wow, Dios, tú eres grande, ¿cómo no voy a creer en ti? La misma cesta que llegó un niño, tenía 5 panes y 2 peces. Este niño cuando regresó a su casa no regresó igual. Fue con más peces, con más panes. Pero no solamente eso, llegó con un testimonio. Entonces imagina ese niño que hubiese llegado a la casa. Si les cuento, ¿qué pasó? ¿Ustedes me creen que con esta cesta se alimentaron más de 5,000 personas? ¿Qué es eso? Jesús lo hizo. Hay gente que no lo va a entender, pero nuestro deber es simplemente obedecer. Amada iglesia, caminemos en fe. Escucha, Dios sabe tu necesidad. Había una necesidad en el momento y lo único que había era una simple cesta, pero con esa cesta se escribió uno de los milagros más grandes de la humanidad que todavía el día de hoy se sigue predicando. Gracias. Quizás con tu necesidad que usted dice, ¿será que Dios va a hacer algo con lo que yo estoy pasando hoy? Dios va a escribir una nueva historia y la gente va a hablar de esa necesidad que tú estás pasando hoy. Que quizás tú en tu propia fuerza hoy tú ves y dices, ¿de dónde? ¿Cómo? No sé. Solamente te digo, confía. Cree, seamos obedientes a Él. No fue casualidad que Jesús pasara por Samaria. No fue casualidad que Jesús fuera con esta multitud y que enseñara para hacer este milagro. No fue casualidad, como no es una casualidad que tú estés hoy en esta casa.